Eskerrik asko. Espero que la garganta esta vaya mejorando. Quédate con las Juanolas. Bueno, vamos a seguir. La última ponente de esta mesa es María Jesús Otero Aparicio. Ella es licenciada en Psicología Social y del Trabajo por la Universidad de Salamanca. Es también magíster universitario en Dirección de Empresas y Recursos Humanos por la Complutense de Madrid, máster en Salud Laboral por la Universidad Autónoma de Madrid y técnico superior en prevención de riesgos laborales y especialista en las 4 especialidades. Bueno, como ámbito profesional no voy a decir porque es muy amplio, pero bueno, digamos que actualmente está adscrita la Unidad Técnica de Psicosociología del Centro Nacional de las Nuevas Tecnologías del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo y coordinadora del proyecto de investigación Psicosociología y Envejecimiento del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo. Tranquila, no pasa nada, ya se caerá o ya se cogerá. Bueno, pues cuando quieras, María Jesús. Muy bien. Pues muchas gracias, Pablo. Quería empezar haciendo un reconocimiento al Instituto Vasco de Seguridad y Salud por la organización de esta jornada que pone colofón, como decía su directora, a un año intenso, que no es el primero ni será el último seguramente, de jornadas de divulgación, de formación, que son desde luego muy importantes socialmente y también para un colectivo como el que mayoritariamente está aquí, que es el prevencionista. Y como no puede ser de otra forma, agradecer la invitación en nombre del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo. Los minutos que voy a estar con vosotros, me gustaría, si lo consigo, que transitáramos juntos por una visión del envejecimiento desde un ángulo preventivo que quizá nos está poniendo demasiado o con demasiado énfasis sobre la mesa y que es evidente que es importante en el desarrollo del envejecimiento, de la salud laboral, del bienestar y finalmente de lo que nos ocupa a los que estamos aquí, ¿no? Y me estoy refiriendo, lógicamente, por el título de la ponencia, lo habréis adivinado, al ámbito psicosocial. Cada vez más estamos asistiendo a jornadas de este tipo, monográficas incluso, con edad y envejecimiento, y se justifica... Bueno, de verdad que esto no me ha pasado nunca. Boicot. Bueno, sigamos. Lo contaré cuando llegue. Lo contaré. Sí, decía que se justifica plenamente la existencia de estos cursos o jornadas o eventos monográficos por los datos que han presentado fundamentalmente mis compañeros precedentes, datos demográficos, estadísticos, que son irrefutables. Es decir, es una realidad a la que tenemos que hacer frente, es un nuevo reto y yo lo planteo en términos de oportunidad más que en términos de problema, porque las realidades hay que poner energía en ocuparse de ellas más que preocuparse, ¿no? La preocupación paraliza y la ocupación pues nos pone proactivamente a trabajar y eso es lo que deberíamos intentar hacer. Entonces, esta realidad obviamente está recogida específicamente en multitud de políticas o directrices que se están poniendo sobre la mesa en años muy recientes, tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Y seguramente os sonarán, vamos, con toda certeza os sonarán todas. Recojo algunas relevantes, como la Ley 27/2011 de actualización, modernización y adecuación del Sistema General de Seguridad Social. Entre otras cosas, modifica la edad de jubilación, como sabéis. La resolución de la Secretaría de Empleo, conocida la estrategia por la expresión 55 y más, se aprueba para intentar acrecentar o centrar la ocupación frente a los trabajadores de más edad. La Declaración de Viena, garantizar una sociedad para todas las edades, promoviendo la calidad de vida y el envejecimiento activo. La Declaración del año 2012 como Año Europeo del Envejecimiento. El Real Decreto 5/2013 para favorecer la continuidad en la vida laboral. Estamos hablando de reales decretos, no estamos hablando de recomendaciones o de sugerencias. Para mantenerlos y promover el envejecimiento activo, nuevamente, Europa 2020, el 75% de la población activa entre 20 y 64 años debería estar empleada, ese es un gran objetivo. El marco estratégico que nos viene ahora. Un pilar fundamental es también el envejecimiento y bueno, la campaña de la Agencia Europea
cuando acabe la de riesgos psicosociales y estrés, se dedicará al envejecimiento. Por lo tanto, vemos que no somos ajenos ni siquiera a nivel de normativas, directrices, etcétera. ¿Qué objetivos tienen estas políticas? Fundamentalmente, elevar la tasa de empleo de los trabajadores de más edad, retrasar la salida del mercado laboral. Esta inercia de jubilación anticipada se está rompiendo. Favorecer la reincorporación, esto es muy importante, no sé cuál de mis compañeros ha dicho antes, favorecer la reincorporación tras una baja, por ejemplo, o tras una salida del mercado laboral de una persona de 55 años. Profundizar en la no discriminación por razones de edad. Mejorar las condiciones de trabajo, lógicamente, de estos colectivos. Combatir la ineptitud sobrevenida. Estamos ante un marco laboral que ha cambiado, la intensificación ha aumentado, el trabajo a distancia ha aumentado, el estar conectado permanentemente, las nuevas tecnologías, la globalización, el teletrabajo. Esto ha modificado las relaciones entre los trabajadores y sus tareas. Pretenden una sensibilización social importante acerca de los valores positivos de estas personas y, por supuesto, preparar para la jubilación. Bien, pues con estos objetivos generales nos planteamos una dualidad que ya se ha expuesto en la mesa. Es, por un lado, debemos mantenernos activos durante más tiempo y, por otro lado, nos cuestionamos si estamos capacitados para que esto sea así. Es decir, cómo casar el tener que estar más años con mis competencias, con mis recursos, con mi situación, con mi edad, porque el calendario es implacable. En la edad, en puridad no podemos intervenir, pero sí en cómo desarrollamos o cómo vamos llevando a cabo esa edad. Perdón. Bien, en este sentido os presento unos datos del año 2012, son relativamente recientes, donde se hizo una encuesta a más de 31.000 personas a nivel europeo y en la que se les preguntaba directamente cómo consideraban su capacidad para seguir trabajando más allá de la edad que tenían en este momento. Es decir, ¿hasta qué edad considera usted que podrá realizar su trabajo habitual? Pues fijaos, el 70% indica que al menos hasta los 60 años y, como dato llamativo, del 65 al 69% hay un 31% que considera que hasta los 69 años podrá realizar su tarea actual e incluso hay un 11% que dice que más allá de los 70 años sería probable que pudiera realizar el trabajo actual. Lógicamente no quiere decir que vaya a ser así, luego hay datos que se corresponden y dice, bueno, pero usted directamente tiene intención de hacerlo. Ahí los datos ya bajan un poquito, pero no deja de ser llamativo. A la población trabajadora se le pregunta esto y dicen, hombre, pues yo creo que podré realizar mi trabajo actual hasta estas edades. Y es llamativa, es muy, muy elevado, ¿no? No sé si estaréis de acuerdo, pero llama la atención en que la gente se percibe, se autopercibe como capaz de trabajar hasta una edad bastante avanzada. Y como elemento diferenciador, los mayores de 55 pues son casi los más optimistas, ¿no? Como promedio dicen, bueno, pues yo al menos hasta los 66. Bien, en este mismo barómetro, en esta misma prueba que se pasó insisto, a los 27 países, se sondeaba cuáles son los elementos que dificultan, las barreras, los inconvenientes que tienen las personas de 55 años y más para seguir trabajando. Y por otro lado sus fortalezas, si la gente trabajadora percibe a los más mayores con fortalezas y con elementos positivos o no, o todo es a menos. Bien, pues los datos más significativos que os presento, no son muchos, es que las dificultades que ellos mismos reconocen son, por un lado, la falta de jubilación gradual, es decir, la imposibilidad de ir reduciendo la actividad laboral paulatinamente, bien con horas en la jornada, bien con días mensuales, es decir, hablamos de tiempo de trabajo. El segundo, con un 72%, el segundo elemento que citaban era la exclusión de la formación, es decir, la exclusión del desarrollo profesional de estos trabajadores. Hay como una especie de corte que se materializa en los planes de formación y que ocurre a partir de los 55 años y más. La percepción negativa, la discriminación laboral, la falta de habilidad para un trabajo moderno, es decir, para esos trabajos que decíamos que están supeditados a tecnologías de la información, etcétera.
Ausencia de ventajas pragmáticas, ventajas fiscales, ventajas del sistema de pensiones, es decir, casi no compensa, podríamos decirlo así, y que el puesto de trabajo no se adapta a las necesidades. Como fortalezas fundamentales se perciben como más experiencia, más responsables, más confiables, que es un elemento importante a nivel europeo para las organizaciones, más capaces para tomar decisiones, mejores en la búsqueda de soluciones, manejan mejor el estrés y creen que están más capacitados para trabajar con colectivos de personas, es decir, no solo de cara al público, sino pues con trabajos, por ejemplo, que exigen demanda emocional, etcétera, etcétera. Bien. Es que esto impone un poco, ¿eh? Y sobre todo después de mis predecesores, pues más todavía. Bueno, y nos volvemos a encontrar esto, que los trabajadores de más edad se perciben más positivamente. ¿Podemos decir que son más realistas? ¿Son menos? ¿Es un deseo más que una realidad? Bueno, probablemente habla mezcla de todo, ¿no? Pero es un hecho que es así. Por otro lado, os presento un estudio breve de un catedrático, Fernández de Castro, en el que intenta relacionar con evidencia en la relación entre jubilación anticipada, en abandonar prematuramente el trabajo y los elementos que la condicionan. Es decir, ¿por qué hay personas o qué elementos pesan más en esta pérdida de capital humano a partir de determinadas edades? Y se dio cuenta, obtuvo los siguientes resultados. Las altas demandas físicas, mentales o emocionales era un factor que correlacionaba significativamente. Los trabajos monótonos, es decir, el contenido del trabajo, repetitivo, sin proyección, sin promoción, etcétera. La escasa capacidad de decisión, participación y control sobre su función. La exposición a situaciones de estrés y de tensión continuada. Una descompensación entre el esfuerzo, la dedicación y el reconocimiento. Fijaos que estamos hablando de personas que no siempre, pero en muchas ocasiones igual llevan 20, 30 años en una organización. Y a veces sí que hay una descompensación brutal entre la dedicación, entre los años que yo he estado aquí, lo que he puesto y lo que he dejado y la energía, con la recompensa que estoy obteniendo, especialmente a partir de determinada edad. Lo que vio además es que estos elementos estaban incluso más allá, no al margen, pero más allá del estado de salud percibido. Es decir, pesaban estos elementos que os he comentado casi con independencia de su estado de salud, es decir, que tuviera una pérdida física mayor o menor. Esto para nosotros es muy interesante desde el ámbito psicológico, psicosociológico, porque coincide plenamente con los modelos explicativos que relacionan los factores psicosociales, si están mal diseñados, se convierten en factores de riesgo y por tanto en riesgo psicosocial, y el daño debido al riesgo psicosocial, que son los modelos de demandas, control, apoyo social, esfuerzo, recompensa, ¿no? Son los modelos de Johnson Hall, Karasek y Sigrid. Es decir, es coherente con el modelo teórico en el que los investigadores están poniendo encima de la mesa por qué los factores de riesgo psicosocial son tan relevantes. Bien, ¿cómo se caracteriza entonces el mercado a nivel nacional? ¿Qué datos tenemos? Hay muchas fuentes de datos. Yo os presento una publicación del 2013 del Instituto en el que recoge un poco cómo se caracterizan, derivado de las encuestas nacionales de condiciones de trabajo, de la encuesta de población activa y de los partes delta, cómo se caracteriza este colectivo. Y a nivel de factor psicosocial, indican que ha aumentado sustancialmente la preocupación de este colectivo por perder el empleo. Lógico, ¿no? Podríamos decir, y porque son datos anteriores a 2011. Si los obtuviéramos ahora, seguramente esta incertidumbre se habría acrecentado. Además, la exigencia mental, el nivel de carga mental de atender a varias cosas a la vez, de la necesidad de responder en un tiempo determinado, también ha aumentado sustancialmente, casi se ha duplicado en los últimos años. El control, es decir,
esto exigencia. Bueno, y ahora puedo yo acometer, tengo yo los resortes, los recursos personales, profesionales, capacitación, etcétera, y la capacidad de decisión para acometer esto. Bueno, pues parece que un 30% aproximadamente no puede elegir el método de trabajo, la distribución de las pausas, cosas muy elementales, estamos diciendo, de capacidad de decisión, no grandes decisiones gerenciales, no, cosas muy del día a día. Y no puede intervenir en el ritmo de trabajo hasta un 27%. Y en el orden de las tareas hasta un 25%. Es decir, parece que esos factores en el colectivo de mayor de 55 años son sustancialmente mejorables. El nivel de autonomía también es deficitario para un 18%. Dice que no puede poner en práctica sus propias ideas. Estamos hablando de colectivos que probablemente tienen un conocimiento de la empresa, de la tarea, de la ocupación, que no se compra en el mercado. Esto no va uno al Corte Inglés y dice, quiero 32 años de experiencia. Esto de momento no se vende, ¿no? Y sobre todo si es en tu compañía, si es en tu organización y si es en tu empresa, pues ese conocimiento es casi intransferible. ¿De acuerdo? La maquinaria se compra fácilmente, la tecnología, pero esto se compra más difícilmente. La imposibilidad de poner en práctica lo que mejor sabe hacer. Y el apoyo social, que como sabéis es un factor muy importante en la moderación, en la afectación a la salud de muchos factores de riesgo. Bueno, pues dicen hasta un 21% que no puede obtener ayuda aunque la pida, ¿de acuerdo?, de compañeros y de superiores. En cuanto a salud y edad, es decir, en cuanto a la caracterización de estos trabajadores en síntomas o problemas de salud, 8 de cada 10 manifiesta que tiene problemas de salud, insistiendo algo que ya sabemos y que es común a nivel europeo: musculoesquelético, estrés, ansiedad, nerviosismo. Nos casa en la cabeza estos datos con lo que sabemos. Patologías concretas, se ha expuesto antes, pérdidas auditivas, hipertensión, problemas visuales. Bueno, podemos decir que son propios de la edad, como decía antes Jerónimo, pero es muy relevante también los problemas para conciliar sueño y la tristeza y la depresión. La tristeza, la depresión y la ansiedad son trastornos que son muy prevalentes en la población trabajadora europea, más de lo que nos pueda parecer, y son trastornos de la esfera emocional, que yo siempre digo que es la gran olvidada de la salud. La parte emocional de las personas es el gran cajón desastre y al que no atiende nadie, ¿no? Bueno, pues fijaos, estamos ante síntomas y problemas donde la esfera emocional adquiere una relevancia extraordinaria y algo tendremos que hacer. Y en cuanto al origen laboral de estos problemas, afirman que es debido al trabajo un porcentaje menor que colectivos más jóvenes. Bien, y en cuanto a la siniestralidad, se accidenta menos, es decir, la tasa de incidencia es menor. Las personas mayores tienen menos accidentes, podemos afirmarlo con rotundidad. Y además de una manera significativa. Sin embargo, son más graves. Es decir, el tiempo en el que están de baja, los días de baja son de más larga duración. Y además, los accidentes mortales son casi 4 veces superiores al de los jóvenes. Bien es cierto que aquí hay que, no sé si descontar, no sé si decir esa palabra, pero hay que atender a lo que es patología no traumática. ¿De acuerdo? Si descontamos esa patología no traumática, en el que los factores psicosociales son muy relevantes, factores de riesgo, estoy hablando de los infartos, por ejemplo, si descontáramos esto, la diferencia no sería tan grande, se reduciría casi a la mitad. Y en cuanto a la estabilidad en el empleo, bueno, pues algo que tampoco nos sorprende, se accidentan menos si tienen mayor estabilidad en el empleo. Bueno, pues con todos estos elementos, con todos estos datos, fruto de investigaciones, de encuestas, de estudios, la pregunta sería, yo cuando empecé a estudiar esto de la prevención me decían, ¿el trabajo tiene relación con la salud? Empezábamos por ahí. Bueno, pues ¿el trabajo tiene relación con el envejecimiento? Podríamos hacernos la misma pregunta. ¿La hay? ¿No la hay? Oye, como decía antes, uno cumple años con independencia de trabaje, no trabaje, donde trabaje, ya. Pero ¿cómo cumple esos años? ¿Cómo está, no? Yo creo que sí, que hay relación entre el trabajo y el envejecimiento. Es decir, ¿las condiciones de trabajo determinan de alguna manera la forma de envejecer? Esto es
el tema que quizá nos debería ocupar fundamentalmente. Y por otro lado, si esto es así, si yo asumo que eso es así, ¿cómo puedo jugar con los elementos laborales? ¿Para qué? Para prolongar la esperanza de vida en buena salud. Es decir, no solo para que me trabajen más, sino para que me trabajen estando mejor. Estando mejor trabajando que sin trabajar. A lo mejor alguien se sorprende con esto, ¿no? Pero esa es nuestra inquietud. Si tenemos que estar trabajando, bueno, pues no vamos a conformarnos solo con no dañar la salud por el trabajo, sino que vamos a intentar que sea fuente de salud física, psíquica y social. ¿Podemos posicionarnos, por tanto, mejor de cara a la jubilación y a la vida posterior en función de las condiciones laborales? ¿Y puede contribuir a todo esto la psicosociología? Esos factores que hemos determinado antes como relevantes en el estado de salud, en la voluntad de dejar de trabajar. Bueno, pues esto, como todo, es un estado de equilibrio entre pérdidas, ganancias. Y yo os invito a que me compréis el libro, que no es físicamente un libro, sino que asumáis este reto conmigo, que efectivamente las condiciones laborales, si están bien diseñadas, pueden contribuir no solo a no dañar a los trabajadores, sino a mejorar su estado de salud. Es, bueno, pues darle un poco la vuelta a la tortilla, y pido perdón por los jugos gástricos a estas horas ya, ¿eh? Pero bueno. Entonces, esto es así, y en el área en la que yo estoy adscrita, en el Instituto Nacional, que es el área técnica de psicosociología, tal es así que nos hemos planteado hacer un proyecto específico para edad y psicosociología, algo que, bueno, pues tampoco levantó aplausos a la primera propuesta, ¿no? Porque es un ámbito que quizá es más prioritario enfocarlo desde otros puntos de vista. Pero el caso es que llevamos unos meses de andadura, es un grupo de trabajo muy pequeño, somos muy pocos, pero de reflexión, de estudio, de análisis y de propuestas de cara a cómo las condiciones psicosociales pueden favorecer la salud y el bienestar de los trabajadores mayores. Y en eso estamos un poco. La justificación del proyecto, bueno, pues os podéis imaginar, respuesta a las necesidades y demandas desde legales, profesionales, técnicas, sociales, yo diría que casi hasta morales, ¿no? El compromiso del técnico en contribuir a mejorar la salud integral del trabajador. Y responsabilidad también un poco en promover un cambio de paradigma, que puede ser una palabra como muy pretenciosa, pero es verdad que exige un cambio cultural. Las personas mayores llevamos una inercia social de quizá minusvalorar, marginar, dar la espalda, y esto tiene que ser un cambio por necesidad, pero aunque sea por necesidad tiene que ser un cambio. Y contribuir al envejecimiento activo. Yo no sé si os gusta este término, yo sé que hay compañeros a los que el término envejecimiento activo les parece un poco sesgado, un poco moderno, un poco, en fin, pero bueno, es el más habitual y yo creo que nos entendemos todos con lo que queremos decir. Paradigmas y modelos teóricos para el envejecimiento activo hay muchos. Yo os traigo una definición de la OMS. A mí me gusta lo que está subrayado, proceso de optimización. ¿Qué dice la OMS? Hombre, el envejecimiento es un proceso de optimización, un proceso a lo largo del tiempo, de oportunidades de salud, participación y seguridad, con un objetivo que es muy ambicioso: mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen. Esto dice la OMS. ¿Por qué me gusta? Porque lo dice la OMS. Pero bueno, además porque en psicosociología nuestro trabajo fundamental es este. Nosotros no estamos abocados a eliminar y reducir los factores psicosociales, porque los factores psicosociales ni se eliminan ni se reducen. ¿Qué se debería hacer? Optimizarlos, diseñarlos bien. ¿De acuerdo? Entonces, esto de un proceso de optimización, bueno, pues nos casa muy bien con la filosofía del ámbito psicosocial. Y además trasciende el ámbito preventivo, como podéis intuir. Habla de calidad de vida en general. Y esto tampoco es ajeno a la psicosociología ni a otros ámbitos preventivos. Por ejemplo, las acciones que se están llevando a cabo en seguridad vial obviamente no están enfocadas solo al ámbito preventivo en el trabajo, sino que en la vida privada y social
también tienen un efecto inmediato positivo. Bueno, pues nosotros nos lo planteamos un poco así. Tenemos que actuar a nivel personal para promover una vida independiente y plena, para que las personas sean capaces de tomar decisiones y ejercer su control sobre su vida el máximo de tiempo posible, y esto se favorece muy bien desde el trabajo si está bien diseñado. El ámbito laboral, ni qué decir tiene, es nuestro ámbito natural. El ámbito social se va a beneficiar de esta situación de salud, y por tanto lo que vemos es que la intervención en psicosociología y en el trabajo hace un poco de puente entre la vida personal y la faceta social, y esto no es nuevo. La imagen ha sido casual coger esta, no sé si os suena, pero bueno, ha sido casual. Entonces, esto hay que tenerlo muy presente, que trabajar en el ámbito psicosocial no estás interviniendo solo en las 8, 10, 7, 5 horas que trabajas, sino en todo lo demás. Bien, cuando empezamos a plantearnos este proyecto, la conveniencia de acometer un proyecto de esta naturaleza o de dedicar al menos formalmente una serie de recursos, lo primero que nos dimos cuenta es que había heterogeneidad de publicaciones, investigaciones, y no eran muy homogéneas entre sí, porque lo que llamaban unas envejecimiento y sus determinantes, otras eran otro, una calidad de vida, otra bienestar. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no intentamos decidir, al menos internamente, qué es para nosotros envejecimiento activo? ¿Qué significa esto, no? ¿Y qué factores lo determinan? Sí, porque los habrá que lo favorezcan y los habrá que lo entorpezcan. Y si yo tengo la fortuna de poder intervenir en los dos, unos minimizándolos y otros optimizándolos, pues, hombre, pues habré hecho mucho, ¿no? Entonces, en el qué es envejecimiento activo y en el cómo se llega a envejecer activamente y positivamente, es el elemento clave que os quiero transmitir. Envejecimiento activo es disponer de un buen ajuste físico, salud física, lo que entendemos tradicionalmente por tener razonablemente con los años cumplidos un buen estado físico, con sus pérdidas. No se trata de cerrar los ojos a la evidencia. Esto es un elemento fundamental, muy importante. El funcionamiento cognitivo, se ha expuesto aquí las exigencias cognitivas, mentales, de los trabajos. Bien, pues alguien no tendrá una salud completa si no tiene un buen funcionamiento cognitivo, y esto, por supuesto, a partir de 55 años. Pero también si no tiene una buena salud emocional. Lo hemos visto. Los problemas de una gran relevancia están aquí, actualmente, son datos actuales. Entonces, tampoco hay un buen envejecimiento si no hay una salud emocional. Por no decir el peso enorme que están teniendo las demandas emocionales, especialmente en determinadas profesiones, y cada vez más. Y, por supuesto, la parte social, la implicación y participación social. La salud social, sabéis que últimamente está adquiriendo una relevancia importante. Todo el tema de acoso, temas de violencia externa, interna, esto tiene un juego relacional muy importante. Entonces, intervenir estos, en función de cómo estén estos 4 elementos, voy a diferenciar entre si estoy realizando un envejecimiento normal, usual, estadísticamente hablando, o un envejecimiento patológico con dependencia prematura, con carencias, con afectaciones grandes, o un envejecimiento óptimo o activo. Bueno, por eso os decía antes, intentamos no conformarnos con tener un envejecimiento no patológico, sino tenerlo óptimo, es decir, apostar porque desde el trabajo se pueda incidir en mejorar la salud de estos colectivos. Como variables independientes hay muchas, no nos da tiempo a extendernos en todas. Es verdad que, aunque no forma parte del objeto fundamental de la exposición, hay unos factores históricos, por decirlo de alguna manera. Es decir, es verdad que la genética y la biología tienen una predisposición, es verdad que el género también influye en cómo envejecemos, hábitos de salud, nutrición, eventos vitales, posición familiar. Hay estudios que relacionan específicamente la forma de envejecer con la renta per cápita de la familia, por ejemplo, o con el lugar de origen. Esto es así y no hay que obviarlo. Ahí entran en juego las políticas sociales, sanitarias, etcétera, etcétera. Bueno, no intervenimos directamente en el trabajo, pero son relevantes. Pero lo más importante es el contexto laboral. Y aquí, ¿qué elementos, qué variables independientes tenemos? Las condiciones de trabajo. ¿Cuáles? Todas. ¿En cuáles nos vamos a centrar en nuestro proyecto? En las psicosociales,
Pero son todas. Las condiciones de seguridad, de higiene, de ergonomía son relevantes. ¿Determinan cómo se envejece? Sí, pueden hacerlo, en mayor o menor medida. Nosotros nos centramos en las psicosociales porque creemos que son decisivas y porque forman parte un poco de la naturaleza de nuestra unidad. Y en cuanto a los recursos personales, que sabéis que aquí hay una dualidad, condición de trabajo, recurso personal, capacitación, etcétera, encontramos que se relacionaban sobre todo con hábitos de salud, con reserva cognitiva, es decir, la capacidad de las personas, a pesar de cumplir años, de aprender cosas nuevas, tener un rendimiento cognitivo óptimo si se dan las condiciones, incluso yo diría plantear trabajos cognitivamente, no sé si exigentes, estimulantes, o al menos que no vayan en menoscabo de las capacidades cognitivas de las personas, porque a partir de 55 años parece que es, no, igual le estoy sobrecargando, no, igual esto mejor lo dejamos para que lo deje de hacer el jefe de apartamento porque ya tiene 57 años y mejor lo hace. Es decir, las personas tenemos estrategias que compensan las pérdidas cognitivas con, bueno, pues el hábito de haberlo hecho, la experiencia, y esto se ha demostrado que es así. Por lo tanto, no vamos a presuponer que las personas de mayor edad no tienen o tienen mermadas o tienen dificultades en las exigencias cognitivas de la tarea que venían realizando, necesariamente, digo. Regulación emocional, mejora en la eficacia control, estrategias de afrontamiento, manejo del estrés, y lo de los radicales libres ya, por favor, en primera posición también, ¿eh? Bien, por lo tanto, contribuir al desarrollo cognitivo, emocional y social de las personas desde las condiciones psicosociales. Estamos entonces en un escenario laboral, y en un escenario laboral hay muchos actores, los hay principales, los hay secundarios y los hay que casi no han debutado, ¿no? Nosotros proponemos que los actores principales sean los factores psicosociales. ¿Para qué? Para favorecer que las personas que se mantengan en el lugar de trabajo lo hagan en las mejores condiciones, y por tanto los mimbres que vamos a manejar y a utilizar son las condiciones de trabajo. Los factores psicosociales no son más que condiciones de trabajo, no son cosas extrañas ni mitológicas, nada, son condiciones de trabajo. Son un horario, un tiempo, una carga, cuántas cosas tengo que hacer por unidad de tiempo, sé cuáles son mis funciones, se me reconoce, no se me reconoce, se me promociona, se me trata con justicia, con equidad. Es decir, esto es de lo que estamos hablando. Mi contrato es fijo, no es fijo, son condiciones de trabajo, no son otra cosa. Bien, ¿qué se está haciendo hasta la actualidad? Hemos visto. Voy a mencionar solo 3 elementos del ámbito psicosocial. Muy importantes: la evaluación de riesgos, la intervención derivada de esa evaluación y la prevalencia de los riesgos psicosociales, donde el gran protagonista, aquí estaremos todos de acuerdo, es el estrés. Bueno, ¿qué se está haciendo en evaluación psicosocial con colectivos mayores de 55 años en la actualidad? Es decir, ¿conocéis alguna evaluación psicosocial donde no se recoja la edad, la variable edad, donde no sea una unidad de análisis? A lo mejor no exactamente cuántos años tienes, pero entre tal y tal. ¿Conocéis alguna? Yo no conozco ninguna. Es una unidad de análisis fija, ¿de acuerdo? ¿Y para qué se utiliza en la evaluación psicosocial? De forma descriptiva, ¿verdad? Decimos 1.500 respondidos, 1.100 válidos, de 55 años un tanto por ciento, de 20, meramente descriptiva. No la utilizamos, no hay una operatividad establecida en función de la edad para la evaluación. Y además la evaluación psicosocial se basa en los puestos, en quién lo ocupa, pero también en los puestos, en qué tengo que hacer. ¿Se tiene en cuenta que las capacidades y las condiciones son cambiantes o evolutivas? Hasta ahora, digo en la evaluación, ¿de acuerdo? Otra cosa es luego la intervención. ¿Los puestos son iguales para todas las edades? Bueno, pues parece que están diseñados para un rendimiento, digamos, aceptable o óptimo, sin diferenciar hasta los 45 años. Yo no lo conozco, al menos, que esto sea así. El diseño este puesto, pero hasta los 55. A partir de aquí hay que rediseñar. Tampoco se integra la edad en la actualización de la evaluación psicosocial. Y luego el punto de corte de los factores para determinar si la situación es satisfactoria o no son globales. Tampoco hay diferencia en el punto de corte establecido en función de la edad.
y tampoco en los baremos poblacionales de referencia para comparar si estoy mejor o peor con mi población de referencia. No sé cuánto tiempo me queda. 3 minutos. Ay, Dios mío. Bien, en cuanto al estrés, decíamos que es el segundo problema de salud a nivel europeo, y los elementos que se indican como responsables de esto son elementos puramente de organización del trabajo, de contenido de la tarea y de realización de esa tarea, es decir, elementos y condiciones psicosociales nuevamente. Luego, por tanto, lo tenemos fácil, ¿no? Si acometemos estos condicionantes, reduciremos enormemente el estrés. Y en la intervención exactamente igual. Son escasas, están centradas en trabajadores, no en condiciones de trabajo. Se realiza una intervención cuando hay algún problema manifiesto, es decir, cuando hay una señal de alarma, es cuando se hace una intervención psicosocial en razón de edad, no antes. ¿Es necesario en psicosociología cualquier intervención? ¿Afecta a la globalidad de la organización? No estamos hablando de arreglar una mampara o arreglar un suelo antideslizante. Estamos hablando de organización del trabajo. Por lo tanto, hay que coordinarse con el resto de departamentos, muy importante. Y bueno, hay una ausencia de compromiso en gestionar la edad y las condiciones psicosociales de trabajo. Esto es lo que nos hemos encontrado. ¿Por qué creemos que debemos poner el acento en esta materia? Porque estamos convencidos que las condiciones de trabajo psicosociales están en la base de una adecuada adaptación a los cambios vinculados con el envejecimiento. Además, estamos también convencidos que los riesgos psicosociales determinan o coadyuvan en una medida extraordinaria sobre un desarrollo personal y profesional inadecuado y con un abandono del trabajo prematuramente, como hemos visto al inicio. Y, por supuesto, con deterioro de la salud. Y además los factores psicosociales son muy potentes. ¿Por qué? Porque si están bien, el poder energizante que tienen es tremendo. Y esto hay que aprovecharlo. Y además, yo siempre digo que muchas veces intervenir en gestión psicosocial es muy barato. Es mucho más barato que intervenir en higiene o en seguridad. No en todos los casos, pero es otro elemento a tener en cuenta. Es un proceso continuo y debemos, desde luego, intervenir sobre los factores que lo ayudan y sobre los que lo merman. Siguiendo la definición que os decía que me gustaba de la OMS, os ofrezco esta: envejecimiento activo como proceso en el cual debemos favorecer las condiciones laborales y personales óptimas para posibilitarlo. Esto es lo que proponemos. Porque, acabo ya, ¿eh? Las personas, todas, pero también a esta edad, para tener una competencia personal adecuada debemos saber hacer las cosas. Debemos saber qué se espera de nosotros, cómo hacerlo. Sí, tenemos que tener la aptitud, la experiencia, las herramientas, etc. Además, debemos poder hacerlo. Es decir, no tenemos que tener ninguna incapacitación que nos impida realizar algo que podíamos realizar cuando éramos más jóvenes. Y esto hay que valorarlo y atender a si hay una limitación psicofísica, etc. Y además, y muy importante, debemos querer hacerlo. Y toda esta parte que, insisto, está un poco marginada en el tratamiento de las personas en el lugar de trabajo, tiene que ver con la motivación, con la autoconfianza, con la capacidad de sentirse útil y de seguir aportando a los resultados empresariales. Y desde luego creemos que desde la psicosociología laboral se puede incidir mucho en estos tres elementos. Las propuestas a desarrollar son muchas: integrar la edad en la gestión de la edad, mejorar la flexibilidad. Ha dicho antes un compañero, creo que Jerónimo, que es las personas cuanto más mayores somos, más nos diferenciamos. Se parecen mucho más dos adolescentes que dos personas de 60 años. Por lo tanto, es muy importante afrontar la intervención, yo no sé si individualizada, pero casi, ¿de acuerdo? Entonces, ¿es importante atender a la vulnerabilidad? Sí, pero también a la variabilidad. Las personas mayores son muy variables y no puedo tener prejuicios acerca de lo que pueden o no pueden hacer. Gestionar a lo largo del ciclo vital, apostar por la capacitación, formación y cualificación de las personas hasta el día en que se van del trabajo, no cortar su desarrollo profesional porque tiene 57 años. Recomendar trayectorias profesionales abiertas. Atender al conflicto que lo hay en algunos sectores intergeneracional, jóvenes mayores. La capacitación, promover la capacidad de decisión y de participación. Mejorar el apoyo social, optimizar
la comunicación y el acceso a la información de estos colectivos y mejorar la política de esfuerzo y reconocimiento. En una palabra, intervenir en los factores psicosociales de toda la vida. Necesitamos una actuación conjunta de administraciones, empresarios, sindicatos y trabajadores. Es un ámbito transversal, afecta a todos. Y como lugares de poner en común las buenas prácticas, las sugerencias, las propuestas, las investigaciones, también hay muchos. Desde la Comisión Nacional, comités de seguridad y salud, el Instituto y los institutos regionales, en el que se hacen enormes avances en este sentido, grupos de trabajo creados ad hoc, ámbito académico, ámbito investigador, es decir, casi os diría cualquier ámbito. Los esfuerzos hay que sumarlos siempre. Y por lo tanto, os dejo el mensaje que llevar los resultados de las investigaciones psicosociales, es decir, de aquello que sabemos que funciona y por qué, llevarlos a la aplicación práctica, pero sin ningún pudor y sin tener esta sensación de que es que como es ámbito psicosocial a lo mejor es un tema menor. No es un tema menor, es un tema mayor. Y es verdad que la psicosociología ha llegado tarde como disciplina preventiva. Nos hemos dedicado a las condiciones de seguridad, probablemente con toda lógica, a las condiciones higiénicas, pero la psicosociología no puede llegar tarde al envejecimiento. No debería ser así. Bueno, pues con este deseo concluyo. Muchas gracias y hasta una próxima.